unidades de Grandes Quemados que tenían en ese entonces, y después estuve en la Pota Central, en Grandes Quemados también, que es centro de referencia a nivel público, y después por cosas de la vida me fui a trabajar a la clínica Indisa también a inaugurar la unidad de quemados que tienen, que somos referencia nacional a nivel privado. Así que toda mi experiencia en cuidados críticos ha sido en Grandes Quemados. En la actualidad, bueno, yo me desempeño perteneciendo a Clínica Indisa, en nuestra unidad de Grandes Quemados, pero también a su vez he estado participando con todo el producto de la pandemia en unidades del sector público, como la Posta Central, volví a mi antiguo lugar donde me vio crecer, y en la unidad de cuidados intensivos y en el Sotero del Río. Estoy, en la actualidad también soy dirigente sindical de Clínica Indisa, y también ahora pertenezco como dirigente y soy directora de asuntos de género en una nueva federación que se formó, Federación de Salud Privada de Profesionales. Así que eso es más o menos mi tiempo y a lo que me estoy dedicando en estos momentos. ¿Se escucha? Sí, se escucha súper bien. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, chiquillos, mire, a mí me gustan las clases que sean súper dinámicas, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos ir conversando, y también me gustaría conocerlos y saber dónde trabajan y qué experiencia han tenido con Grandes Quemados. Así que espero que se vayan presentando y me vayan contando su experiencia. Comenzamos con Alexandra, para que se presente. Hola. Hola. Yo me llamo Alexandra Barros, tengo 32 años, llevo 6 años trabajando en la UTI del Hospital San Juan de Dios de los Andes, un hospital público que 3 meses antes de la pandemia comenzamos a tener pacientes en ventilación mecánica invasiva, y de a poquito habíamos tenido hasta máximo 2 pacientes, y ya con el COVID llegamos a tener 15 pacientes en ventilación mecánica. Experiencia en Gran Quemados he tenido súper poca. En realidad hemos tenido pacientes quemados, pero han sido contabilizados. Yo creo que he visto 2 o 3. No he tenido gran experiencia. Perfecto. Eso es lo que me podría contar. Ya, muchas gracias. Seguimos ahora con Pamela. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Sí, súper bien. Ya. Yo me llamo Pamela, soy enfermera de UCI del Hospital Regional de Rancagua. Voy a cumplir 3 años trabajando ahí, y mi experiencia con pacientes quemados, bueno, el Hospital de Rancagua tiene característico que es el hospital de referencia de toda la región, así que todos los pacientitos gran quemados llegan en primera instancia para el manejo agudo en el hospital, para luego ser derivado a la Posta Central. Ese manejo de pacientes... ¿Ah? O a la Clínica Indisa, porque me han llegado pacientes trasladados del Hospital de Rancagua. Yo los que he trasladado han sido todo Posta. Eso digo eso. Sí, me han llegado. Ya, pero experiencia también he tenido, la verdad las cosas se han bien contabilizado con, bueno, no, yo creo que más de 5 he tenido, pero ha sido el manejo agudo y luego se trasladan. Cuando por fin logran hacer el traslado, una vez un poquito más estables, ahí los trasladamos, pero sí, poca experiencia con pacientes gran quemados. Pamela, consulta, ¿qué porcentaje estamos hablando de gran quemado? Hemos llegado a tener hasta el 60%, ya, si no me equivoco, por lo menos los que yo he conocido. Igual, ya, no sé si colegas que llevan más tiempo han tenido con mayor porcentaje de quemaduras, pero sí. Ya, súper. Gracias, Pamela. Erwin. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erwin, yo soy enfermero de acá de Unidad de Paciente Crítico del Hospital Regional de Talca. Ya llevo 4 años, trabajando en la unidad, y sí he tenido experiencia al cuidado de pacientes gran quemados. Y como bien dice la colega, me ha tocado trasladar
a la posta central y también a la clínica Indisa, a los que son los centros de referencia nacional, ambos. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? ¿Cuál ha sido el que más te ha tocado ver? También similar al 60%, con compromiso de vía aérea. Sí, la verdad que al igual que Rancagua, como somos hospital regional, también nos Claro. llega harto paciente primero acá como pasando por esta ciudad, por esta institución y después se van para allá. Sobre todo en estas fechas que ya son más comunes ver incendios y todas esas cosas. Perfecto, gracias. Jocelyn, si está por ahí. Hola, por acá estoy. Hola, Mi Jocelyn. nombre es Jocelyn, trabajo en Clínica Red Salud Rancagua, hace 4 años en la unidad de paciente crítico. En la UPC como tal no nos ha tocado manejar grandes quemados, sí llegan quemaduras a veces eléctricas. El otro día nos llegó una quemadura eléctrica, pero era de una extensión pequeña, menor al 10% de superficie corporal. Y mi manejo con quemado fue más cuando era interna, porque yo hice mi internado con niños en pediatría del Ezequiel González y nos llegaban pacientes quemados, pero eran quemaduras, por ejemplo, las típicas quemaduras de la mano, quemadura como de la zona genital, y nosotros nos tocaba hacer como manejo como primario, como de curación y reanimación inicial, pero solo eso. Ya, perfecto. Gracias. Gracias. Franco. Hola, mi nombre es Franco, trabajo en la urgencia del Hospital de Puerto Aysén. Acá en la urgencia de quemados nos llegan varios, ya que acá es un lugar muy frío, entonces casi todos tienen combustión a leña y a algunas personas se les ocurre prenderla con benzina, que la mayoría llega quemado con quemaduras vía aérea. Electrocutados también no han llegado, pero todo se deriva a Coyhaique, que Coyhaique es el hospital regional. Ya, perfecto. Gracias. Claudia, ¿estará por ahí? Claudia. No está. ¿Alguna otra persona que yo no haya nombrado que quisiera presentarse? Acá, profesora Ariel. Ariel, cuéntenos. Yo trabajo en la OPC del Hospital de Curicó y acá en general experiencia con pacientes quemados es poca. Hemos tenido, sí, pacientes con compromiso de vía aérea y un porcentaje alrededor del 40-50%, pero en general es poca ya que todo se deriva de Santiago a la posta central. Muchas gracias, Ariel. Creo Ya. que ahí están todos los estudiantes conectados. Ya, súper, gracias. Yo les pregunto esto porque es súper importante más o menos conocer cuál es la base que tenemos con ustedes para que vayamos viendo esta patología, digámoslo, esta especialidad. Porque la atención de pacientes grandes es más una especialidad. No a todos les gusta, algo que de verdad te tiene que gustar. A algunas personas les parece un poco chocante el tema de la quemadura, ver a un paciente quemado, los temas de los olores, ¿ya? El tema de la secreción. Entonces, en realidad, esto es una especialidad que uno con el tiempo va manejando y al final es una parte muy bonita de la enfermería, es un rol súper enfermerístico, ya mucho manejo de quemadura, mucho manejo de curación, paciente crítico. Entonces, en realidad aquí se ve todo nuestro proceso de atención de enfermería completamente incluido en este tipo de patología, ¿ya? Entonces vamos a partir. ¿Cómo creen ustedes que se define una quemadura? ¿Alguien por ahí? Es una lesión. ¿Contestar? Es una lesión, ¿correcto? Franco quiere contestar. Franco, díganos. Una quemadura es una lesión que puede afectar la dermis, epidermis. Ya, Y que puede ser perfecto. generada por diferentes agentes. Tipos de agente, correcto. Entonces la quemadura la vamos a definir como toda lesión, ¿cierto? Producida como
dijiste, por la acción de diferentes agentes. Estos pueden ser físicos, químicos o biológicos. Y el daño va a depender, puede ser superficial, un intermedio o profundo, ¿ya? Inclusive puede haber una destrucción total de la estructura. Esa es una quemadura, ¿ya? La diferencia con un paciente gran quemado es que por producto de esta lesión, ¿ya? Vamos a tener una respuesta inflamatoria sistémica. Que esto es entonces en un paciente gran quemado. Producto de esta respuesta inflamatoria sistémica, si no como equipo no enfrentamos correctamente esta respuesta inflamatoria sistémica, producto de esta lesión, vamos a llevar entonces a un paciente a una falla multiorgánico y esto nos puede provocar la muerte del paciente, ¿ya? Cuando se define que un paciente es gran quemado, de acuerdo a las guías clínicas, es un mayor a un 20%, pero ya una respuesta inflamatoria sistémica en un paciente se ve con mayor al 15% de superficie corporal total quemada. La epidemiología, bueno, antiguamente, ¿qué creen ustedes que pasaba con la epidemiología de los pacientes gran quemados? No tengan miedo a hablar, aquí nadie va a ser juzgado, se pueden equivocar. La idea, chiquillos, es que podamos hacer esta clase entretenida, que podamos aprender, ¿ya? Y que yo también ustedes me puedan decir lo que opinan. Así que sin miedo al éxito y vamos hablando. ¿Qué creen ustedes que ha pasado con la epidemiología a nivel nacional de los pacientes gran quemados? Aló, por acá, Yuselin. Yo creo que antes fallecían más pacientes producto de que habían quemaduras que quizá pasaban inadvertidas, como las de vía aérea. Ya, Yo correcto. creo, Alexandra habla, yo creo que era mayor la mortalidad por las infecciones que se producían, ya que el manejo no era el adecuado, y la reanimación también en relación al aporte de hídricos, de calorías, no era la que se usa actualmente. Súper. Pamela también quiere dar su opinión. También referente a, dependiendo del rango de edad, la causa de la quemadura también varía. Correcto. Muy bien, muy buen, chiquilla, sus aseveraciones. Eso ha sido efectivo. Antiguamente había... Ariel también quiere opinar, Evelyn. Yo como no lo voy viendo, entonces ahí Vamos a ir comentando. Bueno, así yo también creo una causa que es la educación de la población, porque acá lo que hemos visto en ocasiones, que han llegado pacientes de, bueno, la región del Maule, una zona de alta ruralidad, han llegado pacientes que han tenido quemaduras y que consultan después de una semana, 2 semanas. Y eso en verdad ahora ya no se ve mucho. Ya, perfecto. Todo lo que ustedes dijeron es correcto. Antiguamente, yo estoy hablando antiguamente, antes del 2012, existía una alta mortalidad con pacientes gran quemados. ¿Por qué? Primero, porque es una patología que se desconocía mucho sus mecanismos de acción, su fisiopatología, y también porque no habían equipos formados, ¿ya? Yo cuando hablo de equipos formados es porque no había un cirujano plástico y no estaban los médicos y enfermeros y equipos de intensivistas. Entonces, este tipo de equipos, como no existía, no estaba protocolizado, los pacientes fallecían más. Hoy en la actualidad ya tenemos centros especializados, ¿cierto?, con esta patología, por tanto, entonces la sobrevida del paciente gran quemado ha mejorado progresivamente. Antes, hablábamos de un paciente con un 40, un 50%, que la mortalidad del paciente era muy, muy alta. El día de hoy esto ha disminuido, ¿ya? Sigue siendo, como también hablaron los agentes, en pediatría se queman más los niños por agua y en adultos las personas se queman más por fuego. Los pacientes que más se queman son de género masculino versus las mujeres. ¿Por qué creen que ocurre esto? Porque somos más cuidadosos. Exacto, muy bien, bravo, así es. Por ejemplo, tenemos personas que entran, ¿por qué? Porque van a hacer un asado, ¿cierto? Y le ponen benzina. Entonces, se queman. Y generalmente siguen siendo hombres los que más se queman. Todavía tenemos una alta mortalidad más en adultos mayores que en otras instancias de la vida, ¿ya? Y eso más o menos en epidemiología. A nivel nacional, ¿dónde creen ustedes que ocurren mayormente las quemaduras? Sector, ¿en Santiago, en el sur, en el norte? Yo creo que en el sur.
porque Ya. requieren de más manipulación de combustible para hacer fuego, para calentarse. Correcto. El 91% de los accidentes por quemadura en nuestro país están ubicados entre la región metropolitana y la región de la Araucanía, ¿ya? Entonces, ahí son los mayores tipos de accidentes que tenemos con quemadura. Ahora, como bien dijimos anteriormente, el tema de la anatomía, ya las quemaduras van a afectar a la piel, ¿cierto? Nuestro órgano más grande del cuerpo, donde la piel tiene diferentes funciones, va de barrera, nos protege de traumatismo, con el calor, con el frío, tiene una función inmunológica, ¿ya? Entonces, por ende, es tan importante el paciente gran quemado, ¿cierto? Por lo que se va a provocar la lesión. La lesión puede ser, como dijimos anteriormente, superficial, puede ser una lesión intermedia, ¿ya? O puede ser una lesión profunda, pudiendo llegar hasta hueso y una destrucción total, ¿cierto?, de tejidos. Existe una fisiopatología tanto local como una fisiopatología sistémica. La fisiopatología local se va a caracterizar por una zona de necrosis, que es lo que ustedes pueden observar ahí en la foto, que hay una escara, ¿cierto? Se ve esta parte negruzca, donde las células ya no son viables. Haga lo que haga, estas células ya están muertas. Después viene una zona de éxtasis, que es la que va a rodear a la zona de la escara, donde las células todavía pueden ser viables, y eso va a depender del tratamiento que como equipo se le dé a la quemadura. Y la zona de hiperemia, que es la que va a bordear a la zona de éxtasis, que sí son células que se pueden recuperar, pero también depende del tratamiento que nosotros vamos a darle a esta quemadura, si se van a profundizar, si es que no se van a recuperar. A nivel de fisiopatología sistémica, como habíamos hablado, vamos a tener una respuesta inflamatoria sistémica mayor a un 15%, ¿ya? El paciente gran quemado se va a definir como paciente mayor al 20% superficie corporal total quemada. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos una injuria térmica, ¿cierto? Vamos a tener esta quemadura, que va a ser importante para producir esta respuesta inflamatoria sistémica. Aquí va a ocurrir entonces un edema posquemadura. ¿Por qué? Porque se activa toda la cascada, ¿cierto?, inflamatoria. Va a liberar prostaglandinas, radicales libres, y esto va a provocar un shock hipovolémico. Pero no porque falte líquido, sino que ocurre una migración de volumen, ¿ya? Hay una fuga de líquido del intra al extracelular. Por ende, vamos a tener una hemoconcentración. Tenemos entonces un shock hipovolémico por fuga de líquido. Eso tenemos que tener claro, ¿ya? Entonces van pasando diferentes cosas, ¿cierto? A nivel pulmonar, vamos a poder, depende todo esto sí, del tema de cuánto grave es la quemadura, de cuánto porcentaje es la quemadura. Entonces, a nivel pulmonar podemos tener un síndrome de distrés de respiratorio agudo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un pulmón húmedo, producto de esta fuga de líquidos, ¿ya? No es porque esté fallando la bomba, sino que tenemos una vasodilatación, que esto provoca fuga de líquido, ¿ya? Y por ende vamos a tener un pulmón húmedo. A nivel renal, producto cierto de esta vasoconstricción, ¿por qué? Porque tenemos un shock hipovolémico, podemos llegar a tener una necrosis tubular y esto nos va a llevar a tener una insuficiencia renal, producto de, primero, este shock hipovolémico que va a ocurrir en las primeras horas del paciente gran quemado, ¿ya? Que estamos hablando aproximadamente en las primeras 24 horas post quemadura. A nivel intestinal también va a ocurrir lo mismo, vamos a tener, ¿cierto?, por vasoconstricción, por tratar de aumentar este flujo. Si no tenemos entonces una buena volemización, vamos a llegar a tener un hilo intestinal, y asociado a esta vasoconstricción, y si no va a haber una alimentación de forma cercana, también podemos tener una translocación bacteriana. Esta injuria térmica, a su vez, que ya habíamos hablado, va a provocar la pérdida de la barrera cutánea. Esta pérdida de barrera cutánea va a dejar al paciente con inmunodepresión. Esto entonces va a ser un caldo de cultivo o va a propensar, ¿cierto?, infección de esta quemadura. Esta infección, a su vez, va a provocar una sepsis. La sepsis, a su vez, va a aumentar, ¿cierto?, esta respuesta inflamatoria sistémica. El paciente, después de estas primeras 24 horas, va a tener una respuesta hipermetabólica. ¿Por qué? Porque tiene que defenderse contra toda esta cascada inflamatoria y todo esto que está ocurriendo. Por ende, el paciente
va a empezar, ¿cierto?, a estar en catabolismo proteico, va a consumir muchas proteínas y esto entonces, si no se corrige, va a provocar una desnutrición. Y todo esto, si nosotros no lo corregimos como equipo, va a llevar a una falla multiorgánica y esto va a provocar la muerte del paciente, ¿ya? Entonces, aquí, como para recordar, ya tenemos entonces una respuesta inflamatoria sistémica mayor al 15, ya las quemaduras extensas se van a asociar con una liberación masiva de mediadores inflamatorios, ya, y la extravasación del líquido produce hipovolemia, ya. Eso es lo que tenemos que tener claro, las primeras 24 horas. Y posterior entonces vamos a tener otra respuesta hipercatabólica en el paciente gran quemado. Esto era a modo de recuerdo, más o menos lo que va pasando a nivel hematológico. Como hablamos en primera instancia, vamos a tener un shock hipovolémico, ¿ya? Acá vamos a tener alteraciones cardiovasculares. Al principio entonces vamos a tener un perfil hemodinámico hipovolémico y después entonces después de las primeras 24 horas vamos a tener otro perfil hemodinámico, ¿ya?, que se va a condicir con el tema del paciente que va a estar en hipercatabolismo. Alteración renal, vamos a tener, ¿cierto?, la disminución del flujo renal, ya secundario entonces esta disminución del volumen sanguíneo y del gasto cardíaco, que si no se corrige nos puede llevar a una necrosis tubular. Alteraciones pulmonares, bueno, vamos a tener una injuria inhalatoria, ya, y un distrés respiratorio agudo, ya. Entonces todo esto es lo que más o menos hablamos a modo en la fisiopatología sistémica del paciente. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el perfil hemodinámico del paciente gran quemado? Hablemos de las primeras 24 horas. Cuando yo hablo del perfil hemodinámico del paciente, ¿a qué estoy refiriendo? ¿Saben? Chiquillos, consulta en sus unidades, en la gente de UCI, que está en las unidades de UCI. ¿Ustedes manejan algún tipo de monitoreo hemodinámico del paciente? ¿Con invasivo? ¿Correcto? Sí, acá se usa Paico y catéter Swan-Ganz, pero se usa muy poco. Se ve más lo clásico. Monitorización continua de trazado electrocardiográfico y línea arterial. Ya. Dentro de los que ocupan algún monitorización tipo Paico, que son volumétricas, que aquí tenemos en el mercado, está Paico y está Edwards, ¿cierto?, con el IB1000. Las personas que manejan este tipo de monitorización, ¿qué creen ustedes que es el perfil hemodinámico del paciente quemado en las primeras 24 horas? El gasto cardíaco en las primeras 24 horas, ¿cómo creen ustedes que va a estar? ¿Aumentado o disminuido? Va a estar disminuido el gasto cardíaco por el choque hipovolémico por la fuga capilar. Ya. ¿Alguien más está de acuerdo? Correcto. Entonces, las primeras horas vamos a tener un gasto cardíaco disminuido. ¿Cómo creen ustedes que va a estar la resistencia vascular sistémica? Va a estar aumentada de forma compensatoria para aumentar el gasto cardíaco. Perfecto. ¿Cómo va a estar entonces el volumen sistólico? Disminuido. Disminuido, bajo. Disminuye la precarga. Perfecto, precarga disminuida. ¿Ya? Los que tienen Paico, ¿cómo creen ustedes que va a estar el ELWI? ¿Cierto? Que es el agua intrapulmonar. Va a estar aumentada. Podría estar aumentada o podría estar disminuida en las primeras horas, ¿ya? Todavía ahí en las primeras horas nos vamos a tener en grueso modo un pulmón húmedo. Pero muy bien, el perfil hemodinámico del paciente entonces en las primeras 24 horas va a ser, como lo habíamos hablado, de un perfil hipovolémico.
En las otras 24 horas, cuando hablamos que el paciente ya está en estado hipercatabólico, ¿cómo creen ustedes que va a estar el gasto cardíaco y el índice cardíaco de este paciente? Va a estar aumentado, ¿ya? Ustedes van a ver un gasto cardíaco y un índice cardíaco aumentado. ¿Por qué? Porque tiene que compensar. Entonces ya el paciente ahí está en estado hipercatabólico y por ende esto lo vamos a tener muy alto sobre rangos normales. ¿Cómo creen ustedes que va a estar la poscarga? Aumentada también, No, ¿no? vamos a estar disminuida. ¿Por qué creen ustedes? Porque ya pasamos de ser un perfil hipovolémico. Aquí vamos a pasar a ser un perfil distributivo. Entonces vamos a tener vasodilatación. Por ende, la poscarga va a estar disminuida. ¿Cómo creen ustedes que va a estar la precarga? Podríamos tener una precarga normal, ¿ya? Depende de cómo nosotros lo hayamos volemizado las primeras 24 horas, ¿cierto? O también podríamos tener una precarga baja, porque todavía, como tenemos vasodilatación, va a haber fuga todavía de líquido, ¿ya? Y aquí podríamos tener entonces un LV aumentado, porque ya podríamos ver un pulmón húmedo, porque pese a que el paciente está, ¿cierto?, continúa con una vasodilatación, va a tener fuga de líquido y puede entonces estar a nivel pulmonar. Bueno, aquí podemos ver entonces la etiología, podemos ver agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Como ya mencioné, los más importantes son el agua y el fuego. Ya siguen siendo los agentes más importantes que provocan entonces las quemaduras en nuestros pacientes. Las quemaduras eléctricas no son tan comunes, constituye el 3% de toda la admisión a los centros quemados, ¿ya? A diferencia de las lesiones eléctricas, a diferencia de las lesiones térmicas, van a provocar un daño masivo del tejido, ¿ya? Aquí la quemadura va desde interior al exterior, entonces por eso son tan complejas, ¿ya? Y son tan dañinas estas quemaduras. Va a depender del tiempo que vamos a estar expuestos entonces a este conductor de energía, ¿ya? Entonces la intensidad de la corriente, el potencial eléctrico, la resistencia de los tejidos, vamos a tener mayor daño en niños o mayor daño también en adulto mayor, la duración del contacto, el compromiso multisistémico y las circunstancias ambientales de cómo ocurrió este accidente, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden observar que la resistencia de tejido es alta en hueso, grasa, tendones, intermedia, piel seca y baja músculo y vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, a mayor resistencia va a haber un mayor daño, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Vamos a tener una necrosis por coagulación, ¿ya? Esta lesión va a ser clásicamente profunda, va a haber un daño muscular, ¿ya? Van a haber cambios acá, como ya dije, van a haber necrosis y vamos a tener una formación de trombos dentro de los vasos afectados, ¿ya? Probablemente, y lo más común es que en las quemaduras eléctricas se va a comportar y va a provocar un síndrome compartimental, ¿ya? Post esta injuria, ¿ya? Entonces tenemos que detectarla. Generalmente ustedes van a observar y tienen que buscar un punto de entrada y un punto de salida. Alguien me dijo ahí que había visto una quemadura eléctrica. ¿Han visto el punto de entrada y punto de salida? Generalmente son las manos y salida a los pies. ¿Les ha tocado? En el caso del paciente que nos tocó recibir, la quemadura ingresó por el hombro y salió por la mano. Ya. ¿Y cómo viste? Más o menos como la foto, estaban las quemaduras de profunda. No las logré evidenciar, porque era un paciente que llegó como a la UCI, pero lo atendió otra colega, así que estaba todo cubierto. Le habían hecho curaciones ya.
Ya, mira, lo más clásico es ver puntos de entrada en la mano, puntos de salida en los pies. Ya también nosotros hemos tenido pacientes puntos de entrada a la mano, puntos de salida a los glúteos. ¿Ya? Entonces, son quemaduras súper profundas, de mucho tiempo, que están en las unidades críticas. Generalmente también hay que amputar este tipo de quemadura, ¿ya? La otra cosa importante que ustedes hablaron es la injuria inhalatoria, ¿ya? La injuria inhalatoria es una seria amenaza de la víctima, de la vida de los pacientes. Siempre sospechar de la injuria inhalatoria cuando tengamos estos accidentes en espacios cerrados. ¿Qué ocurre? Vamos a tener entonces a nivel supraglótico que el gas va a tomar contacto con la vía aérea alta. Esto va a provocar un edema de partes blandas y esto va a provocar una obstrucción de la vía aérea superior. A nivel traqueobronquial va a haber una destrucción del epitelio respiratorio ciliado, disminución del transporte mucociliar y esto va a formar moldes de fibrina bronquiales. Y podríamos tener una lesión directa a nivel del parénquima pulmonar por el humo inhalado e indirecta por los efectos sistémicos de la quemadura de la piel, que ya habíamos hablado, ¿cierto?, de este pulmón húmedo que va a ser producto de esta respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Otra cosa, vamos a provocar todo esto, esta bronquitis necrotizante, este edema de la pared bronquial y este broncoespasmo va a provocar obstrucción de las vías aéreas grandes y pequeñas, ¿ya? Es como la fisiopatología de la injuria inhalatoria. Ahora, en nuestro centro, en el último año, se creó un protocolo de acuerdo a la nueva evidencia que existe en injuria inhalatoria, que va a aumentar la sobrevida de este tipo de paciente, ¿ya? Porque solamente por el hecho un paciente de tener injuria inhalatoria aumenta la mortalidad. Entonces, se hicieron estudios y encontraron que si ustedes reciben un paciente las primeras 24 horas de quemarse, y tiene sospecha de injuria inhalatoria, lo que pueden hacer, obviamente vamos a tener un paciente intubado, ¿cierto?, es hacer una serie de nebulizaciones con dispositivos que son especiales, ya que no sé si ustedes los tienen en sus centros, que se llaman nebulizadores ultrasónicos. ¿Los tienen en sus centros? No. Sí, acá tenemos uno. Ya. Sí, aquí Entonces, también mira, hay en Rancagua, en el hospital. Perfecto. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de injuria inhalatoria, tienen que pedirle o ustedes armar el ventilador, depende de quién vea el tema del ventilador, ¿ya? Y que armen entonces con nebulizador ultrasónico y tienen que ir haciendo pasos con salbutamol, ¿ya? Con nebulizaciones con salbutamol. Eso se hace cada 4 horas, con heparina, ya 1 cc de heparina, con 3 cc de agua bidestilada y con N-acetilcisteína, ¿ya? También cada 4 horas. Entonces, con esto, ¿qué mostró la evidencia? Que estas moldes que se forman, estos moldes de fibrina bronquiales, van a ser destruidos o disminuidos con estos pasos, ¿ya? Entonces, 24 horas que ustedes reciben, tienen que estar con este protocolo por 15 días. E incluso, después de extubarse el paciente, debería continuar con ya unas nebulizaciones con salbutamol y las nebulizaciones con N-acetilcisteína. Ok, agregado a los recordatorios de hoy. El Siri se conectó. La otra cosa que nosotros vamos a ver dentro entonces de un paciente que está al interior de un domicilio es una intoxicación de monóxido de carbono. Sabemos entonces que la carboximoglobina, ¿cierto?, es más afín que el oxígeno, por ende va a haber un desplazamiento de la curva de disociación hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Bueno, pueden ustedes buscar, ¿cierto? Y si llega a la urgencia, solicitar la carboximoglobina, pero con FiO2 al 100%, ¿cierto? Con altos requerimientos de oxígeno, vamos barriendo entonces este monóxido de carbono y vamos a disminuir entonces esta intoxicación. ¿Cómo creen ustedes que se va a hacer el diagnóstico de la injuria inhalatoria?
¿Qué creen ustedes? Bueno, primero analizar como el contexto en el cual se produjo el evento. Perfecto. ¿Y cuáles son las bases ustedes pensarían o sospecharían que tenemos un paciente con injuria? En un lugar cerrado, ¿Ya? que haya fuego propiamente tal. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Después ya ver lo que es examen físico, compromiso a nivel facial, a nivel de las vibrisas se habla harto igual que estén chamuscadas a nivel de nariz. Súper. Entonces, como dijo el colega, ¿cierto? Presencia de humo en el sitio del accidente, que este haya ocurrido en espacio cerrado, que la persona esté expuesto mucho tiempo en este lugar por pérdida de conciencia en el lugar, que en el examen físico, ¿cierto? Esté con disfonía, vibrisa chamuscada, sibilancia o estridor, ¿ya? Entonces, todo esto nos alerta para que podamos sospechar entonces de que tenemos un paciente con injuria. Antiguamente se pensaba que el diagnóstico o requisito para decir que un paciente tenía injuria inhalatoria era realizarle una fibrobroncoscopía, pero hoy la gravedad de la injuria inhalatoria, con lo que ya habíamos mencionado, se sospecha y prácticamente se trata al paciente como injuria inhalatoria cuando el paciente, la historia dice que estuvo expuesto en un lugar cerrado, que hubo presencia de vapor o humo en el sitio del accidente, las vibrisas quemadas, el esputo carbónico. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Sí? Profe. Ya. Sí, claro. Cuando un paciente gran quemado, chiquillo, y ustedes estén ahí donde, no sé, porque puede pasar, porque ha pasado, que han llegado pacientes con el 40, el 50% quemado, que llega por su propio medio. Eso pasa. Es más común de lo normal. O llega el SAMU, ¿cierto? O la ambulancia lo lleva a su centro, y ustedes tienen que pensar en la intubación. Por favor, intuben al paciente con un tubo mayor a 8, porque en algún momento va a ser necesario realizarle una fibrobroncoscopía. Entonces, el tubo menor a 8 no les va a servir y va a haber que cambiar ese tubo. ¿Ya? Contéstenme, pues. Dígame sí, no, algo. Sí. Sí, profe. Oiga, una consulta, profe. Y al usar un tubo endotraqueal tan grande y después pensando que se va a edematizar la vía aérea, ¿no se produce como una necrosis? No, no, no. No se provoca una necrosis. De hecho, siempre la intubación tiene que ser con el tubo ideal, ¿ya? Y en el caso, el tubo ideal para un paciente gran quemado es mayor a 8, ¿ya? Ya, ¿y la presión del CAF igual que en los demás pacientes? Correctamente, igual que los demás pacientes. Ya. La única diferencia con los otros pacientes es como lo que ustedes van a ver en esta foto. Más adelante igual tengo una foto mejor, que bueno, ahí tenemos, ¿qué tenemos la primera foto? Aquí el caballero en la boca, ¿qué tiene? Y las vibrisas. Inhalatoria. Sí. Un esputo carbónico, ¿cierto? Carbonazo. Claro, entonces ya uno empieza a sospechar y dice, este paciente, porque si ustedes se dan cuenta, no está intubado. Entonces ahí uno empieza a sospechar y tiene que ver el cuadro clínico y ver todas estas cosas que ya habíamos mencionado, porque puede llegar así, pero después, al paso de las horas, este paciente se va a comprometer y va a haber que intubarlo de urgencia. Si tienen a un niño, por ejemplo, o un adulto con quemaduras faciales, como lo que está en la mitad de la foto, ese paciente hay que intubarlo, ¿ya? Y el tubo, como ustedes, la única diferencia que yo les decía con los otros pacientes, la fijación del tubo no va a ser con cinta, ¿ya? Ahí tiene que ser con punto en la encía, ¿ya? ¿Por qué? Ya. Profe, consulta. Dígamelo. ¿Qué pasa cuando el paciente ya cuando pasan visita, por ejemplo, dicen ya hay que empezar a bajarle la sedación?
y se están muy inquietos, porque me ha pasado que a pacientes que con quemadura facial tienen el punto fijado en la encía, pero se les sueltan. ¿Cómo se No, puede mire, hacer? ¿Ahí tendría que ir el cirujano de nuevo a fijar el tubo? o sea, usted trabaja en una unidad de paciente crítico, ¿verdad? Sí. Ya, ahí el residente tiene que hacer el punto, no es necesario que el cirujano, ahí los residentes tienen que estar capacitados para hacer la fijación del punto. ¿Por qué? Porque la tela, o sea, no sé qué tienen ustedes para fijar, porque yo he trabajado en hospitales públicos y ocupan gasa, ¿ya? Entonces, no sé con qué fijan ustedes, pero no sirven los tomas, por ejemplo, la marca Toma, no sirven las cintas tampoco. ¿Por qué? Porque macera y profundiza la quemadura, ¿ya? Entonces, por eso hay que evitar la fijación con cinta o con otro dispositivo. Por eso se fija con punto. También se puede fijar con alambre, ¿ya? Depende de cómo, generalmente el alambre lo fijan los anestesistas cuando lo llevan a pabellón, ¿ya? Pero depende más que nada como del residente y de la habilidad que tengan. Pero si ustedes tienen un paciente gran quemado con quemadura facial, con cinta no puede estar, ¿ya? Ya, profe. Ya. Vamos viendo. El diagnóstico de la quemadura se va a tener que considerar todo lo que está de positiva. Y lo más importante y lo que siempre se habla es de la extensión, de la profundidad, de dónde están localizadas y de la edad y del sexo del paciente. ¿Por qué se habla de esto? Porque es de lo que más importante, ¿cierto? De donde nos va a dar la gravedad del paciente quemado. Pero no podemos olvidar, y no deja de ser importante, el peso, el estado nutricional del paciente, si tiene comorbilidades, si es diabético, si es hipertenso, ¿cierto? O si tiene otra patología, el estado de conciencia del paciente, cuál fue el mecanismo y el agente causal de la quemadura, el escenario en que ocurrió la quemadura, y lesiones concomitantes, porque a lo mejor no es solamente un quemado solo, puede ser un politrauma quemado. Nosotros, por ejemplo, tuvimos o sea, ¿se recuerdan ustedes este accidente que hubo en Tobalaba, que se cayó una avioneta? ¿Se acuerdan? En Santiago se cayó una avioneta, no sé si sabían, hubieron 2 personas que se cayeron en la avioneta, entonces eran pacientes politrauma y quemados. Lamentablemente falleció uno, no pudimos salvar a los 2, ¿ya? Entonces hay que ver si es un quemado solo, también tenemos embarazadas quemadas, entonces hay que ver cómo es este quemado, ¿ya? Y el tiempo de evolución de las quemaduras. Ya, en la actualidad entonces tenemos que la extensión de la quemadura se hace con la regla de los 9, ¿ya? Que es lo más conocido y la más usada, que es la regla de Wallace, donde la superficie corporal del paciente se divide en cuadrantes que se le da el 9%. La cara anterior es un 4,5, la cara posterior es otro 4,5, y si tiene la cara completa, tanto por anterior como por posterior, es un 9%, como ustedes pueden observar en la foto. La otra forma de poder decir la extensión de la quemadura es con la superficie de la palma de la mano. Ya la foto, como está ahí, donde está la palma, esa, donde ven el circulito rojo, eso es un 1%, ¿ya? Y no es el 1% de nosotros, sino que es el 1% del paciente, ¿ya? Ahora, esta extensión, o más o menos ocupando la palma, es menos fidedigna que la extensión de la regla de los 9 de Wallace. Y para conocer la profundidad de las quemaduras, lo que es más conocido, ¿ya? Y donde más se trabaja, es la clasificación de Benaim, que va a clasificar a las quemaduras en tipo A, tipo ABA, tipo ABB, y tipo B. Las tipo A son las conocidas como las de primer grado, son quemaduras superficiales, donde el pronóstico es que no van a necesitar injerto y van a curar espontáneamente en 7 días sin secuela. ¿Ya? La quemadura, ¿qué ejemplo me podrían dar como quemadura tipo A? Una quemadura solar. Perfecto. Es la típica quemadura entonces de sol. ¿Ya? La quemadura tipo ABA y la tipo ABB se van a considerar como quemaduras intermedias, ¿ya? La tipo ABA y la tipo ABB son sumamente importantes porque pueden evolucionar,
¿ya? O sea, de hecho, todas las quemaduras evolucionan. Una quemadura tipo A puede evolucionar a una tipo intermedia, a una ABA. Todo también es producto de cómo vamos a manejar estas quemaduras, ¿ya? Pero la tipo ABA, que es una quemadura intermedia superficial, podría epidermizar espontáneamente en 15 días, con secuelas estéticas, ¿ya? Y si se complica, se va a profundizar y va a pasar a ABB. Y si la ABB se complica, podría pasar a una B, ¿ya? Y tenemos las quemaduras tipo B, que son conocidas como las de tercer grado, espesor total, ¿ya? Y que aquí vamos a tener entonces que va a estar afectada la epidermis, la dermis e hipodermis, e incluso puede llegar hasta el plano óseo, ¿ya? Y el pronóstico de estas quemaduras es que nos van a curar espontáneamente, ¿ya? Aquí estas quemaduras van a requerir una escarectomía precoz, injertos o colgajos. No hay otra forma de tratarlas para este tipo de quemadura, ¿ya? ¿Cuáles son las características clínicas de las quemaduras tipo A, tipo AB y tipo B? Es la que ustedes pueden observar acá. En una quemadura tipo A vamos a encontrar flictenas, color rojo, turgor normal, ¿ya? Es la apariencia de una quemadura de sol. Van a ser súper dolorosas, porque son donde las terminaciones nerviosas están descubiertas, ¿ya? Las tipo AB intermedia podemos tener una mezcla entre la A y las quemaduras B. Si son superficial, vamos a tener un color rosado, un llene capilar normal, dolor, humedad, folículos pilosos intactos. Si es una ABB, podemos tener un color moteado o blanco, retraso, ausencia de llene capilar, ya disminución de la sensibilidad. Y las tipo B, aquí ya no vamos a encontrar flictena, el color va a ser blanco, grisáceo, sin turgor. Son quemaduras secas, ¿ya? La dermis está blanca, está seca. Aquí obviamente es fácil identificar una carbonizada, que es una piel profunda. Y el dolor está ausente porque las quemaduras nerviosas ya se quemaron. Entonces, me gustaría que me dijeran, ¿qué quemadura es la que tengo acá el cursor? Esta de acá. ¿Dónde está la flictena? Completa. ¿Qué creen? Yo creo que pudiese ser una quemadura ABA. Habría que igual evaluar las flictenas porque, por lo que tengo entendido, después bajo la flictena igual pudiese haber alguna evolución. Ya, quiero saber, porque esto es típico que siempre me preguntan. Me gustaría que me dijeran, ¿ustedes qué creen? ¿Se mantiene la flictena? ¿Se drena la flictena? ¿Se retira o se mantiene? ¿Qué creen ustedes? Se drena y se retira el tejido no Ya. vital. ¿Quién habló? Er- Disculpe, ¿quién habló? Erwin. Erwin. ¿Quién está a favor con Erwin? Díganme yo o díganme yo no. Yo, y también que en caso de que si es menor a 0,5 o 1 centímetro, ahí esa no se drena, no se drena. Ya. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguno que esté en desacuerdo? Más fácil. ¿Cómo entiendo esto? ¿Como que están todos de acuerdo? ¿Sí o no? Parece que nadie se quiere mojar el potito, como hablamos Ya. en buen chileno. Entonces, chiquillos, con una quemadura tenemos una flictena. Si es mayor a una moneda de 100 pesos, esa flictena se drena y se retira el tejido. ¿Ya? Si es menor a la moneda de 100 pesos, se mantiene, se protege y se va absorbiendo sola. ¿Ya? ¿Quedó claro? Profe, ¿y ese criterio es por el tema de la reabsorción más que nada? Correcto. Exactamente.
Y como dijo su compañera, creo que fue la primera, o no, ahí ya no sé si fue el Erwin, o la compañera, que hay que retirar el tejido. Esa es una quemadura intermedia hasta el momento tipo A, pero habría que retirar esa flictena, recortar el tejido, como podemos ver en la foto anterior, ¿cierto? Y ver qué es lo que se esconde abajo de la quemadura. ¿Ya? Porque ¿cómo está la foto que le sigue a esta, claro, la de la mano? Esa da la impresión de que la flictena, hubo flictena, se rompió y quedó ese tejido. Ya, pero ¿qué creen? ¿Qué tipo de quemadura creen ustedes que es? De acuerdo a lo que habíamos mencionado. Primero, una flictena, ¿cierto?, de gran tamaño. ¿Cierto? Entonces, os lo pudieron lo pueden estar haciendo una curación y pues están retirando el tejido. Y quedó este tejido debajo de esa flictena. ¿Qué dirían ustedes que esa quemadura? Quiero que cada uno me diga, así que empecemos con Erwin. ¿Qué dice usted? Que es una quemadura ABA. ABA, ya. Pamela, ¿qué dice usted? Yo creo que también una ABA. Ya. ¿Quién sigue? ¿Quién se matricula? O escríbanlo por el chat, chicos, si no quieren verbalizar, y yo solo los leo a la profesora. Queremos saber su opinión. Yo también considero que puede ser una ABA. Ya. ¿Quién sigue? Por acá Jocelyn, una quemadura ABA. Franco también dice que es ABA. Ya. Yo también creo que es ABA. También cree que es ABA. Ya. A ver, aquí hay una quemadura que bien identificaron, es una quemadura intermedia. Correcto. Pero ¿se fijan en el tejido del centro? ¿Qué color ven? Yo lo veo rosado. Ya, miren, aquí donde está el cursor, aquí en este puntito, acá tenemos color un poco más blanco. Entonces aquí vamos a tener una combinación. Tenemos una combinación entre una ABA, que es como lo más de afuera, pero esto de acá al centro está tirando para una quemadura tipo más intermedia profunda, una ABB, ¿ya? Como se observa acá. Entonces, esto así podemos identificar entonces por estos colores, porque si fuera una roja, una ABA, acá sería todo rojito, pero este centro que ya está medio blanquecino, nos está hablando de que es una quemadura intermedia que se está profundizando, ¿ya? Esta, la del pie, es fácil. ¿Qué quemadura es? Superficial. Una A. Perfecto. ¿Y esta? B. Una B. Una B, ¿correcto? Acá tenemos entonces el típico tejido blanco, ¿ya? A esto se refiere blanco, porque esto que ustedes ven aquí, que pareciera así como tan terrible, es una mezcla que nos llegó un paciente con antibiótico tópico. Entonces le quedó todo esto que ustedes observan, esto, una capa de antibiótico, mupirocina, donde no se hizo aseo, y quedó esta capa de puro antibiótico, ¿ya? Esto. Entonces, a simple vista, uno observa y dice, oh, y dice, esto está completamente infectado profundo, pero no, ¿ya? Bueno, las quemaduras también depende de dónde se localizan, siendo las más complejas la cara, el cuello, manos y pies, los pliegues articulares como la axila, codo, zona inguinal, hueco popliteo, los genitales, las mamas y la axila, ¿ya? Aquí entonces las quemaduras de facial son quemaduras que son muy edematosas. ¿Ustedes han visto un paciente quemado de cara? ¿Alguien ha visto un paciente quemado de cara? No, yo no. Yo he visto solo de genitales. Genitales, mire, Sí. son quemaduras edematosas. Ustedes van a ver un paciente con la cara muy edematizada, ya puede haber edema bipalpebral, y son quemaduras exudativas, ya, donde por favor en la cara no le coloquen nada.
Hay algunos lugares donde todavía le colocan algún tipo de antibiótico tópico, ¿ya? Pero la única indicación para las quemaduras es de cabeza en línea media, para que vaya drenando este edema, ¿ya? Y si van a realizar algún tipo de curación, con agüita bellestilá en la cara, ¿ya? Pero los antibióticos está contraindicado, ¿ya? Ahora, lo bueno de las quemaduras de cara, porque tienen sus cosas buenas, es que cuando ya el paciente sana, porque este edema después de 4 días ya comienza a disminuir, ¿ya? La quemada, el paciente que se quema queda como un lifting facial, ¿ya? Porque toda esta piel, digamos, se quema, entonces saca toda esta piel y aparece piel nueva. Entonces uno queda como un poquito de guagua en la cara. ¿Creen eso, no? Sí. Tiene Pamela sentido. tiene la mano levantada. Pame. Yo tengo una consulta de que acá me acuerdo que cuando llegó una niña de 16 años con la carita quemada, me acuerdo que la cirujana dijo como indicación ponerle en la carita ungüento de clorafenicol. El No sé si ungüento es- de clorafenicol es solamente para los ojos, porque efectivamente los pacientes pierden esta lubricación fisiológica que tiene el ojo, entonces el ungüento CAF es solamente a nivel ocular, pero no a nivel facial. Eso es lo que le debatíamos a la cirujana y la cirujana decía que no, que sí, era un antiséptico que igual servía para la cara y le embetunaban toda la cara con eso. No. Por eso yo les digo que en muchos lugares, porque el paciente quemado lamentablemente en nuestro país, pese a que ha ido mejorando, se desconoce un poco y la gente le hace el kit a estos pacientes, ¿ah? Hay que decirlo, por ejemplo, a nivel privado, las clínicas no reciben o no les gusta recibir pacientes grandes quemados, primero porque son cochinos. Son pacientes que ustedes van a tener acá, pseudomonas, entonces no les gusta a los centros recibir este tipo de pacientes. Son pacientes caros, ¿ya? El manejo de un paciente gran quemado es un paciente súper caro. Y además necesita un cirujano plástico y necesita todo un área especializada para recibir este tipo de pacientes. Entonces, hay muchos mitos todavía sobre el manejo de estos pacientes. No llegan pacientes todavía con plaxura en la cara, con mupirocina, con Yelonet. Por favor, no les vayan a colocar Yelonet o alguna gasa parafinada en la cara al paciente, porque ¿qué hace esto? Solamente macera, y al macerar profundiza. Tengan siempre ese concepto. Uno, al macerar una quemadura, profundiza, ¿ya? Entonces, en la carita, mira, si ustedes se dan cuenta, la foto del medio, ese paciente tenía mupirocina en la cara. Miren cómo quedó. Entonces, lo que se hace en los pabellones son aseos y se les va haciendo por raspaje, limpieza en los rostros, en las manos, ¿ya? Y entonces ahí van limpiando, ¿ya? La edad. El pronóstico del paciente quemado va a ser menos favorable todavía en los extremos de edad, en pacientes menores de 2 años y en pacientes mayores de 65 años, ¿ya? Y la gravedad va a ser a través del índice de gravedad de Garcés, que es lo que es importante saber, que acá está la fórmula que vamos a tener para saber el índice de gravedad. De acuerdo al índice de gravedad, uno va a clasificar al paciente. Si le da un índice de gravedad de 21 a 40, va a ser un paciente que no tiene riesgo vital, ¿ya? Y por ende no va a entrar a una unidad de paciente crítico de gran quemado. Si van a tener un paciente con un índice de gravedad de 41 a 70, va a ser un paciente moderado que no tiene riesgo vital salvo complicaciones. Y aquí hubo una actualización hace 2 años atrás donde el índice de Garcés era que el paciente se le iba a dar GES si tenía mayor a 71. Hoy en día eso se corrigió y va a ser mayor a 70. Entonces, ahí tengo un error en la diapositiva y el día de hoy con mayor a 70 va a ser ya un paciente GES. Entonces, con el 71 a 100 ya se considera un paciente grave y va a haber una probabilidad de muerte inferior a la sobrevida y mortalidad menor al 30%.
Si tienen un paciente con índice de gravedad de 101 a 150, va a ser un paciente crítico. La mortalidad va de 30 a 50%. Y si ya tienen un paciente con un índice de Garcés mayor a 150, va a haber una sobrevida excepcional. ¿Qué quiere decir eso? Que la mortalidad de este tipo de paciente aumenta y va a ser mayor al 50%. ¿Ya? No sé si ustedes ubican que nosotros tuvimos casos como emblemáticos, por ejemplo, no sé, Lastra, ¿lo ubican? Este niño reality que se quemó, que tuvo este accidente automovilístico. Sí, Ya, escuchó su caso. perfecto. Este niño llegó con una superficie corporal total entre en primera instancia era un 80% y después fue un 95%. Él tenía una escala mayor a 150, o sea, su pronóstico era con una mortalidad mayor al 50%. Él tenía sobrevida excepcional. ¿Qué creen ustedes que ayudó a este joven? La edad. La edad, perfecto. ¿Qué más creen ustedes que ayudó a este cabrón? Por lo que ya hemos mencionado anteriormente. Es un cabro joven, ¿cierto? Como se dijo. Para los que lo conocían, yo realmente lo conocí el día que llegó a la clínica. Es un cabro que es un cabro deportista. Por ende, estaba súper bien nutrido, ¿ya? El niño era niño de gimnasio, deportista, entonces tomaba harto suplemento de proteína, entonces eso lo ayudó bastante. No tenía comorbilidades, que eso también ayudó aún más, ¿ya? Entonces, por ende, hoy en día, gracias a Dios y al tratamiento, este niño hoy salió, pero tenía una mortalidad mayor al 50% de probabilidad de fallecer. Ahora vamos a conocer el perfil del paciente. Nosotros hicimos un estudio entre el 2015 y el 2016 para conocer más o menos cómo eran los pacientes que nos llegaban a nuestro centro, ¿ya? Tuvimos 139 pacientes, los varones eran 65% y las mujeres 35%. Entonces, ¿esto es concordante con la epidemiología a nivel nacional? Sí, correcto. Se siguen quemando entonces más hombres que mujeres. La edad media de los pacientes que ingresaban a nuestra unidad es de 46.63 años, donde tuvimos la edad mínima de un paciente de 15 años con una edad máxima de 90 años, ¿ya? Que ingresó a nuestra unidad. El promedio fue bajo, fue de 27.54%, donde la mínima, lo mínimo que nosotros recibimos fue un 10% y la máxima superficie corporal total fue de un 96%. El promedio de hospitalización de nuestra unidad fue de 44 días, ¿ya? Y en este periodo de estos 139 pacientes, 18 pacientes fallecieron, 66% varones y 34% mujeres. Se hizo otro estudio que lo hizo la Posta Central, que es el centro de referencia, ¿cierto?, a nivel público, donde el promedio de edad era de 43 años. La superficie corporal total quemada fue un 37%, un 73% fue por fuego, un 38% de estos pacientes tuvieron injuria inhalatoria. De estos pacientes, el 40% tenía alcohol excesivo, 54% tabaquismo, 19% una enfermedad psiquiátrica previa, un 23% una lesión autoinferida y un 37% de oscurecimiento de conciencia. Este término es sumamente importante para nosotros, para nuestro perfil del paciente quemado, porque el paciente quemado se diferencia de otro tipo de pacientes, es distinto, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que se refiere el término oscurecimiento de conciencia? De acuerdo a todo lo que hemos dicho, ¿qué creen ustedes? Y lo que hablé del perfil de paciente. ¿Qué creen ustedes que significa oscurecimiento de conciencia?
Pueden escribir o me lo pueden decir. Pero necesito saber qué creen ustedes que significa oscurecimiento de conciencia. Nunca había escuchado ese término, pero me imagino que tendrá relación con las secuelas de una quemadura. ¿Cuanto a la imagen corporal? No, No. no va por ahí. Profesora, así ¿Quién como da? estrés postraumático. Estrés postraumático, tampoco, no va por ahí Algo el así. término. Profesora, ¿podría ser la sedación? Mire, no tiene que ver, pero va por ahí. Pero no tiene que ver la sedación. Esto es antes de que el paciente se queme. El oscurecimiento de conciencia significa que esto es antes que el paciente se queme. Ahí les di una, como una ayuda. ¿Alguien dijo algo? Un compromiso de conciencia, por ejemplo, por exposición, no sé, a monóxido de carbono podría ser. Ya, va por ahí. Entonces, lo que pasa aquí, que nuestros pacientes grandes quemados, chiquillos, como yo dije anteriormente, son la mayoría, y lamentablemente yo digo la mayoría, tienen historias donde se ve afectado el nivel de conciencia. Entonces, son pacientes que son poliadictos, alcohólicos, que tienen una enfermedad previa de origen psiquiátrico, ¿ya? Donde, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esto? Que el paciente no pueda, tenga una incapacidad para reaccionar ante este accidente. A eso se refiere el oscurecimiento de conciencia. ¿Qué quiere decir? Para que entiendan el término. Por ejemplo, yo tengo un paciente poliadicto, ¿cierto? O alcohólico. Entonces tengo un paciente alcohólico que producto de esto pudo provocar el accidente y este paciente o esta persona no se da cuenta que se está quemando. Y eso es así de sencillo. No se da cuenta que se quema. Por eso no tiene una incapacidad para reaccionar. No prevé el riesgo. ¿Y esto qué va a provocar? ¿Qué creen ustedes que provoca? Esta incapacidad para reaccionar, esta incapacidad para decir, hoy me estoy quemando, o oh, se está quemando la casa, o ¿qué creen ustedes que ocurre? Que no está reactivo en sí. Esto va a provocar no anticipación del riesgo, no hay prevención, baja reacción de autodefensa, incapacidad para pedir ayuda. Y todo esto nos lleva a mayor tiempo de exposición con el agente, una quemadura más extensa, mayor profundidad y una mayor frecuencia de injuria inhalatoria, ¿ya? Por ende, el compromiso de esta quemadura va a ser mucho más importante. Y lamentablemente, el perfil del paciente quemado es así. Nosotros tenemos pacientes, tanto en la posta como en la INDISA, donde han estado 6 horas, con una extremidad quemándose en un fogón. Y no estaba sola más encima esta persona, sino que estaba con más personas a su alrededor, que también estaban igual que él, y esta persona nunca se dio cuenta que estaba quemado. Entonces, lamentablemente, tenemos este tipo de perfil en el paciente gran quemado, ¿ya? Yo digo lamentablemente porque esto en su mayoría, o son adultos mayores que no pueden salir, que no pueden tampoco pedir ayuda, que viven solos y hacen fogones adentro del domicilio, ¿ya? Entonces, esto ocurre que vamos a tener una quemadura más profunda y más extensa. Por ejemplo, esto, ¿ya? ¿Quedó claro el término? Sí, profe. ¿Sí? Ya, antes de hablar un poquito de cómo ha sido la evolución del paciente quemado, durante estos últimos tiempos también ha habido una actualización donde hemos tenido mayor tipo de autolesiones. Cuando yo hablo de autolesiones, es el famoso paciente conocido como quemado a lo... Bonzo. Exacto, quemado a lo bonzo. Antes no se veía tanto, hoy en día ya hemos tenido un aumento, al igual que los femicidios también, ¿ya?
Ahora quiero hacer como, ¿por qué creen ustedes que se queman los hombres? Ya los hombres, ¿por qué creen ustedes que se queman? Porque en general ellos encienden el fuego. No, pero esto a lo bonzo. Cuando tú te quemas a lo bonzo porque tú te quieres eliminar y te quieres morir. Este es como un dato Porque freak. son más radicales en sus decisiones y van a demostrar valentía ante lo que están amenazando, por así decirlo. O sea, créeme que en eso las mujeres le llevamos un poco la delantera. Los hombres se queman por dinero. Para que ustedes si no lo sabían, los hombres se queman por dinero. ¿Y ustedes por qué creen que se queman las mujeres? ¿Por qué creen ustedes que se queman las mujeres? ¿Por qué creen ustedes que se queman las mujeres? Por amor. Por amor, correcto. Las mujeres se queman por amor. Y también nos han llegado mujeres que se queman embarazadas. ¿Ya? Así que más o menos esa es el tipo de paciente quemado, ¿ya? Como el perfil del paciente quemado, ¿ya? Tanto a nivel público, bueno, obviamente se da más este perfil en paciente a nivel público que a nivel privado, ¿ya? Lamentablemente aquí también hay una diferencia. A nivel privado generalmente llega un paciente quemado producto de un incendio, de un accidente que ocurre en su domicilio, pero son pacientes que salen rápido, porque no tienen tantos factores de riesgo, tienen una mejor calidad de vida, ¿ya? Y generalmente los pacientes más graves son los pacientes que son FONASA, que viven en precarias condiciones, ¿ya? Lamentablemente ahí hay una diferencia también en el tipo de perfil, ¿ya? Un poquito de historia. Como habíamos hablado, hubo una intervención del protocolo quirúrgico en el servicio de quemado de la Pota Central en el 2004. El 2008 se creó el Centro de Referencia Nacional en la Posta Central, con camas exclusivamente para estos pacientes. Y gracias a esto, bueno, ahí fue el doctor Villegas precursor de este protocolo, ¿ya? Y de esta inclusión del paciente gran quemado en las guías clínicas, ¿ya? Pero en estos tiempos se evidenció que había una alta demanda de camas de este tipo de pacientes. Por ende, se dieron cuenta que necesitaban alternativas. Y de ahí nace Clínica Indisa con esta unidad de grandes quemados, donde seguimos el mismo protocolo que utilizan en la Posta Central. Tenemos al mismo doctor Villegas, que es el que parte el protocolo y que parte esto en la Posta Central, ¿ya? Con el gran quemado, y se traslada, digámoslo, a este centro Clínica Indisa, donde nosotros atendemos y somos referencia a nivel privado, pero si no hay cama en el servicio público, a nosotros nos llegan entonces los pacientes gran quemados del sector público. Además de existir estos dos centros, hay dos centros más que sí son de mutualidades, que es la Asociación Chilena de Seguridad, que tiene atención de pacientes grandes quemados, donde antiguamente tenían 3 cupos, hoy día han disminuido esos cupos porque se están centrando en la mutual, ¿ya? En la mutual tiene el otro centro de grandes quemados. Entonces, más o menos para que ustedes se den cuenta, esos son como los centros adultos, ¿ya? Adultos, más conocidos, o sea, que son a nivel nacional la referencia en las mutualidades y en las no mutualidades. Y nosotros nos hemos enterado en este tiempo que en Puerto Montt se quiere abrir también un centro de pacientes grandes quemados, como que sea un centro de referencia a nivel público, para que no pase esto de que el paciente como había un compañero ahí de Aysén, Coyhaique, ¿sí? Puerto Aysén. De Puerto Aysén, para que este paciente de Puerto Aysén no llegue a Santiago, sino que llegue a Puerto Montt. Se trabajó, esto yo se los cuento, fue hace más o menos 2 años atrás, que se está trabajando y se llevó a personal del hospital en la Posta Central
para trabajar en estas unidades y empezar entonces a adquirir esta experiencia y el manejo del paciente gran quemado. Y yo tenía entendido, porque habíamos hecho esta clase también el año pasado, y alguien me había dicho que Talca, creo que se quería hacer algo en Rancagua, no sé, ahí la gente de Talca, Rancagua, que no sé si saben que se quería también abrir un centro de quemado. No sé qué han escuchado ustedes que están en Talca y en Rancagua. No he escuchado nada al respecto, la verdad. Acá en Talca, ¿Ya? por lo menos, nada. Ya, ¿y en Rancagua? Tampoco, no hemos escuchado nada al respecto. ¿No? No, yo Ya, tampoco entonces, escuchaba. No. tampoco, y entonces fue una copucha. ¿Ah? A nosotros nos llegó esa información de que en Rancagua y en Talca se estaba organizando la apertura de un nuevo centro, también a nivel público, ¿ya? Pero en Puerto Montt eso sí ocurrió porque se mandó personal de la posta central a Puerto Montt. Ahora, como tal, ese servicio todavía no está vigente. De hecho, salieron las postulaciones. Lo que yo tenía entendido, Evelyn, ¿Sí? que hace un tiempo atrás nosotros queríamos invitar al doctor Villegas a hacer una charla acá, porque el hospital tenía grandes intenciones, el Hospital Regional de Talca, de abrir una unidad de quemado, pero eso todo quedó como en palabras muy generales, no se concretó nada. Ya, entonces eso fue, ahí estaba lo que nosotros habíamos escuchado como centros de quemado, porque en realidad yo creo que es súper bueno abrir más centros, porque de verdad es una patología poco conocida y que algunas veces quedamos cortos. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? ¿Ustedes se han puesto a pensar qué pasó con la pandemia? Porque la pandemia en algún momento no habían camas que no fueran para COVID. En la pandemia tuvimos la suerte de que también disminuyó la cantidad de los pacientes quemados. Entonces, por ende, los pacientes quemados que llegaron a unidades especializadas, pero cuando ya no habían camas, tuvieron que llegar a unidades como UCI generales, y ahí ya estaban los problemas. Hubo una alta mortalidad de los pacientes grandes quemados que llegaron a unidades donde no se ve muy a menudo este tipo de pacientes. ¿Ya? Porque como habíamos dicho anteriormente, es una especialidad y por ende necesita ciertas cosas especiales para esta atención. Como dije anteriormente, hay una guía clínica que fue el 2007, ¿ya? Donde se incluyó esta patología GES. La guía clínica de gran quemado fue actualizada en marzo del 2016, ¿ya? Y básicamente dentro de las grandes especializaciones es que cambió que el índice de gravedad va a ser mayor a 70 puntos, con quemadura AB o B mayor al 20% de la superficie corporal, mayor de 65 años con 10% o más de quemadura AB o B, lesión de la vía aérea, quemaduras eléctricas por alta tensión, quemados politraumatizados y quemados con patologías graves asociadas, todo eso van a requerir una unidad de paciente crítico especializada. Antiguamente, lo que cambió era que si ustedes tenían un paciente, por ejemplo, con quemadura en un sitio especial como cara o manos, entraba a una unidad de cuidados intermedios de paciente quemado. Hoy en día ya eso no ocurre. Tiene que ser con esta patología, esto que yo estoy hablando ahora, ¿ya? Tiene que tener estos criterios para que ingrese a una unidad de paciente crítico especializada en quemado. Si no, se puede mantener en la unidad donde está el paciente, ¿ya? Bueno, de acuerdo a lo que yo les he hablado en todo este rato de clase, son pacientes especiales que tienen una larga estadía en las unidades. Por ejemplo, el paciente Lastra estuvo con nosotros aproximadamente 9 meses. Tuvimos un paciente, un bombero, no sé si alguien ubica, que fue bien conocido, que se quemó en Victoria, quedó encerrado ahí entre el incendio, y a esta persona la tuvimos 1 año hospitalizado. Y, no sé, hace poquito salió un paciente, don Cristian, que este caballero, no sé si ustedes también se enteraron de un accidente múltiple que hubo automovilístico. Y esta persona se quedó ahí en el accidente y él tuvo un 98% de superficie corporal total quemada. Y él cumplió también casi 1 año de estar hospitalizado. Entonces,
estoy hablando que son pacientes de una larga estadía, de un elevado costo y de una alta complejidad. Eso es lo que diferencia a este paciente de otro tipo de paciente, ¿ya? Cuando yo hablo de elevado costo, por ejemplo, nosotros, yo que manejo ese tipo de información, FONASA paga por un paciente ya por aproximadamente estos 50 días de hospitalización, 100 millones de pesos, más o menos. Y esto en estos 50 días, o sea, si son más meses, imagínense la cantidad de millones que FONASA tiene que desembolsar para la atención de estos pacientes. ¿Ya? Así, como ustedes pueden observar, es un paciente gran quemado. ¿Qué tipo de quemaduras podemos observar y qué tipo de cosas ven en esta foto? Este paciente es una paciente mujer. ¿Cómo están las mamas? Quemadas completamente, acartonadas. Acartonadas, ¿cierto? ¿Cómo está la parte abdominal? También está completamente quemada, con quemaduras tipo B, con síndrome compartimental. Correcto. O sea, obviamente aquí hay una alta probabilidad de síndrome compartimental. Este paciente, yo no le voy a decir de dónde viene porque también fue un caso conocido, entonces para evitar más o menos la identidad de la paciente, esta paciente llegó trasladada de una parte extrema de Chile y llegó con este tipo de, como de intervención quirúrgica que ustedes ven al medio, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que quisieron hacer? Descomprimirla. Descomprimirla, correcto. Ahora, la forma que está hecho, o sea, básicamente no es correcto, ¿ya? Porque hay que hacerle una fasciotomía que es algo que es más profundo que una esterectomía, que van a llegar hasta la fascia para poder liberar. Pero eso quisieron hacer, eso también lo pudieron observar en la pierna, ¿cierto? ¿Lo observan en la pierna? Que también tiene fasciotomía. ¿Lo observan? La cantidad de los muslos. Correcto. Sí. Todo esto es para evitar que haya un síndrome compartimental, ¿ya? Obviamente esta paciente con la gravedad de sus quemaduras sí tenía un síndrome compartimental. Ahora, más adelante igual vamos a ir hablando más de esta foto. Como ya mencionamos anteriormente, sacar a un paciente de estas magnitudes, como lo que ustedes pueden ver, es sumamente difícil, ¿ya? Y necesitamos a todo el equipo de salud, a toda la gente necesitamos. Por eso, cuando hablamos del rol de enfermería, también hablamos del rol del equipo multidisciplinario, porque acá somos todos indispensables para tratar este tipo de pacientes. Entonces vamos a requerir terapeuta ocupacional, equipo de salud mental, fonoaudiólogo, nutricionista, equipo de enfermería, médico, kinesiólogo, fisiatría, interconsultores, ¿ya? Aquí hay entonces una etapa, hay un manejo multidisciplinario sumamente importante. ¿Cómo ven esta fase aguda? Antes de seguir, ¿qué ven ahí? Esta foto está mejor, tomada de la parte de arriba. ¿Ven esa quemadura facial? Un edema facial importantísimo. Súper importante, o sea, tan importante, miren ese edema. O sea, uno pensaría que no tiene ojo, ¿ah? Pero ese es el edema. Miren esa boca. O sea, obviamente a esta niña no la pudieron intubar porque ya estaba con mucho edema facial. Miren la lengua, completamente tiene obstruida lo que es la vía aérea. Por ende le tuvieron que hacer una traqueopercutánea, ¿ya? Miren las mamas. Entonces, el tratamiento en una unidad de paciente crítica va a depender, va a tener una fase aguda y va a tener una fase de estabilización y rehabilitación. Solo yo quiero saber, ¿vamos a tener algún break? Si quieren 5 minutos, porque para poder ir aquí y parar acá, si quieren, no sé cuánto tiempo se toman o no se toman. Sí, podemos hacer un break de 15 minutos, 20 minutos, como tú quieras, Evelyn. Démosle un break de 10 minutos. Perfecto. ¿Me Son parece? las 16:40.
a las 10 para las 5 nos reunimos. Correcto. Perfecto. Ya chicos, vayan a tomarse un cafecito. Gracias.